Conscientes, ¿cómo están? Ya vamos a estar de lleno con nuestra invitada de lujo, Cristina Prado, originaria de España, pero con un corazón de México. Y se las quiero presentar porque se une por primera vez a la familia de Ser Consciente. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, la libertad. ¿Qué es? ¿Cómo nos condicionamos? ¿Y qué tanto nos ayuda o nos afecta? Bienvenida, Cristi, a tu casa en Tribuna Comunicación de Ser Consciente en Los 40 Puebla. Muchas gracias, Silvia, un placer estar aquí. Gracias. Qué bueno, Cristina, que estés con nosotros, porque yo creo que esta pregunta, si a mí me la hacen y me dicen, tú eres libre, yo de entrada te digo que no. No, porque tenemos creencias, patrones de conducta aprendidísimos, y eso creo que no permite la libertad. Qué bueno que piensas que no, porque la mayoría de la gente piensa sí. que sí, No, que somos libres y luchan por la libertad y todas esas cosas, ¿no? Pero no, realmente no somos libres, porque nacemos en una familia determinada, que tiene unas creencias determinadas, en una sociedad determinada. No es lo mismo nacer en una sociedad mexicana que en una sociedad árabe, que en una sociedad occidental. Venimos con una historia familiar de abuelos, bisabuelos, también con unas creencias determinadas, ¿no? Y eso pues condiciona nuestra propia libertad, que en el fondo la libertad es qué quieres hacer con tu vida, qué decides hacer con tu vida y poder hacerlo realmente. Existe el libre albedrío, ¿no? Y que todos lo tenemos, pero la realidad y lo que tú dices, Cristi, es qué tanto lo aplicamos y qué tanto hacemos conciencia de nuestras emociones, de nuestro querer, basándonos en lo que realmente sentimos y no en lo que dicta la sociedad. Ahora, Cristina es terapeuta en descodificación y yo le hacía una pregunta, ¿por qué descodificación y no biodescodificación? Me decías, es lo mismo. Es lo mismo. Es sí, cambiar. Porque la descodificación es una terapia que se hace en base a la biología. Okay. Nosotros tenemos una parte consciente, una parte de nuestro cerebro es la parte consciente y otra es la inconsciente, que es la que nos ha permitido el desarrollo desde la época de las cavernas, ¿no? El desarrollo y la supervivencia, ¿no? desde los inicios. Y es muy biológico, o sea, nosotros estamos vivos porque tenemos un cerebro inconsciente que ha permitido la vida, pero que actúa de un modo automático, con lo cual las conductas que sirvieron a los primeros humanos siguen en nosotros a través de las células, es que se graba a nivel celular. Entonces, si esas estrategias de supervivencia sirvieron para que estemos aquí hoy, siglo XXI, eso mismo está en nosotros, pero esas estrategias se activan, aunque nosotros no queramos, en circunstancias de vivencias difíciles, cuando hay estreses fuertes en la vida, ¿no? Cuando sufrimos un fuerte estrés y no podemos expresarnos, nos quedamos paralizados, sufrimos ese estrés y ese estrés al final acaba somatizando en el cuerpo. Y ahí vienen las enfermedades en forma de enfermedad. Que siempre lo mencionamos. Y ese estrés que vivimos mucho y creo que todos los días y la mayoría de la gente también es como un freno a la libertad. Claro, porque es lo que te estoy comentando, o sea, ese cerebro inconsciente actúa como un programa, haz de cuenta, es un chip automático, dice que la persona está en peligro, ¿no? Entonces activa un mecanismo de supervivencia. Ahora, la libertad se condiciona, ¿cómo podrías definir si realmente somos libres o pudiéramos serlo? Somos libres cuando nos empezamos a observar a nosotros mismos esas reacciones impulsivas que tenemos, ¿no? Porque a veces hacemos cosas y después decimos, chin, pero ¿por qué actué así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué obré así? ¿No? Claro. Y dices, ¿qué me impulsó a? Es una actitud reactiva, es de ya. Eso es el cerebro inconsciente. No te pregunta, no es de razonar, es decir, ante esta situación, si ahora entrase por aquí un tigre, se nos daría por echar a correr o intentar escondernos para que no nos vieran, ¿no? Claro. Esto es un mecanismo arcaico de supervivencia, ¿no? Que es lo que está grabado. Entonces, pero cuando te haces consciente, a ver, este ejemplo, ¿no? Y cuando te haces consciente sí, tú le vas dando de eso que ya hiciste, pero que no te gustó hacer. Ajá, es libre. claro. Ahí ya eres libre De decidir. Cuando tú empiezas a observar esos comportamientos automáticos, empiezas a poder decidir qué quieres hacer en la situación X o en la situación Y. ¿Sí me explico? Sí. Tú dices, ok, en esta situación yo actúo así, ¿no? Si alguien me insulta, yo reacciono con otro insulto. Pero entonces te empiezas a observar y dices, no, si cuando la próxima persona me insulte, voy a observarme, a ver qué se activa en mí, qué emoción se está moviendo en mí, qué me tocó a mí,
Me sentí humillada, me sentí amenazada. ¿Qué pasó ahí? Porque esa es la reacción reactiva. Y además que a todos nos pasa, con lo más simple, ¿no? La otra vez platicábamos un comentario que dices, ay, ¿por qué me afectó tanto? ¿Por qué si pensaba? ¿O por qué Karen, no? O sea, ¿por qué me dijo? ¿No? Por poner un ejemplo. Pero en el fondo hay algo que se enciende, un chip que te está diciendo, algo traes tú Sí, que te está totalmente. afectando. Es lo que te toca, porque una persona reacciona y otra no, ante la Claro. misma circunstancia. Pues por lo que traiga. Claro. Y por- es tu programación por también. su Claro, programación, eso es lo que has ¿no? Porque vivido. cada quien trae su programación inconsciente, ¿no? Claro. Y esa misma programación inconsciente es la que nos impide decidir lo que quieres. Libertad también se podría llamar estar en plenitud, ¿no? Claro. Yo creo que si todos lo pudiéramos lograr, que es un trabajo muy fuerte y muy consciente, estaríamos siendo otras personas en este mundo que de pronto está tan acelerado y tan ruidoso y nos lleva como la corriente. ¿Cómo tener estas herramientas, cómo hacer este trabajo para que nosotros mismos sepamos en qué momento elegir? No quiero decir el bien y el mal porque no es así, pero saber actuar ante una situación. Sí, tendrías que empezar a observarte, como digo, sabiendo cómo actúas, cómo reaccionas, mejor dicho, ante las circunstancias de tu vida. Tienes que empezar a observarte para empezar a, observándote, decidir qué es lo que quieres. Si tú quieres reaccionar cuando alguien llega y te insulta, o si quieres decir, bueno, espérame a ver qué pasó. Porque Por algo me lo está mientras diciendo. tú sigas reaccionando, no vas a ser libre. Porque la reacción te tiene que llevar a tomar conciencia, que de eso se trata, tomar conciencia de algo inconsciente, que por el hecho de estar inconsciente o estar velado, no puedes actuar, porque es como un hilo que te está jalando y tú no lo ves. Pero una vez que tú le das luz, le pones un foco, ya lo estás viendo. Y al estar viendo puedes decidir qué quieres hacer con eso. Necesitamos ¿Sí? entonces más luz, ¿no? O a veces en esta reacción digo, ay, me gustaría ser más paciente a lo mejor. Ok, En ese me gustaría, pues puede ser el camino para llegar a esa libertad, ¿no? ok. Supongo. Ahí Sí, estoy esa es como la manera eligiendo lo que... sí, de empezar lo a que quiero observarte. llegar a ser, claro, ¿no? lo primero es observar, o sea, porque yo tengo esta reacción que se activa en mí. Y luego decir, la próxima vez que me pase, ¿qué puedo hacer diferente? O le das importancia o no le das importancia. Claro. Yo quiero hacer una pregunta antes de irnos a la pausa y regresando la vamos a contestar. ¿Una persona que está en la cárcel, un preso, puede ser libre? ¿O nosotros estamos más libres por estar afuera? Al ratito nos los va a contestar nuestra queridísima Cristina. No le cambie, no se desconecte. Continuamos en Ser Consciente.